¿Alguna vez usted ha caminado en la noche cuando no hay luna, sin lámpara, sin algo que le ilumine el camino? Es un poco difícil, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión caminando por el monte, subiendo por una montaña, cuando en medio de la noche, en un grupo que íbamos caminando, mi lámpara se queda sin batería. Se quedó sin batería mi lámpara. No había luna, no conocía a la perfección el camino, pero teníamos que avanzar, ¿sí? Quien iba cerca de mí, el grupo iba un poco distanciado. Quien iba cerca de mí tampoco llevaba lámpara, se iba iluminando con la mía. Y empezamos a caminar, ¿sí? De esa manera, empezamos a caminar de esa manera. Caminamos más despacio, tropezamos algunas ocasiones. Y en una de esas ocasiones en que nos paramos a descansar por un momento, en lo que encontrábamos a alguien más con lámpara, simple y sencillamente yo me recargué para poder descansar un poco. Y cuando extiendo mi mano, siento un piquete, ¿sí? Y no era un animal, hermano, gracias a Dios. Pero había yo puesto mi mano sobre un pequeño cactus que estaba ahí, ¿verdad? Con pequeñas espinitas. Y rápidamente quité la mano, ¿verdad? Me alarmé un poquito, dije, ¿qué me picó? Llegó alguien que traía lámpara, pudimos observar y me di cuenta que solamente eran las espinas, que eran dolorosas y gracias a Dios no pasó a mayores. Pero cuando nosotros caminamos en medio de la oscuridad, necesitamos nosotros tener lámpara, tener iluminación, que algo alumbre nuestro camino. Y sabe, cuando yo llego aquí a Juan, estamos leyendo la primera carta de Juan, la carta universal de Juan. Juan empieza a hablarnos, vimos la semana pasada acerca de lo que está enseñando y vimos cómo Juan, el apóstol amado, comienza a hablarnos cosas muy relevantes para nuestra vida. Cuando nosotros vemos esta carta, le mencioné un poquito del propósito de primera de Juan. El propósito de la primera carta de Juan es poder atender a situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia del primer siglo, hacia el final del primer siglo. Juan comienza a notar que hay maestros, falsos maestros, que se habían metido dentro de la iglesia y que comenzaban a enseñar algunas cosas que iban contrarias a la verdad de Dios. ¿Esto es importante? Por supuesto que es importante. Lo sigue siendo el día de hoy. Sigue siendo muy importante conocer la voluntad de Dios. El viernes hablaba con los hombres, tuvimos reunión de hombres y algo de lo que yo hablaba con los hombres era de la necesidad de conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Porque él decía esto, Dios lo único que respalda en esta tierra es su palabra. Dios siempre va a respaldar lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho algo, Él lo va a respaldar, pero Él no está obligado a tener que respaldar algo que Él no ha dicho, ¿sí? Como cuando usted firma un contrato. Usted está obligado a cumplir todo lo que está en ese contrato. Cuando usted firma, dice, sí, estoy de acuerdo con ello y lo firma. Si usted incumple, se puede atener a penalizaciones por incumplimiento de algún contrato, ¿sí? Porque usted dio su palabra, ¿sí? Está ahí atestiguado. Si a usted le quieren obligar a algo que no está en el contrato, usted puede apelar y decir, yo jamás quedé en eso. Yo nunca accedí a eso. Ahí está lo que yo firmé. Dios, cuando Él habla, Él no necesita firmar. Él lo firmó con su propia palabra. Y Él, todo lo que Él ha dicho, lo ha de cumplir. De ahí la vitalidad de conocer la palabra de Dios. Es nuestra confianza, es nuestra esperanza, es nuestra seguridad. Juan entendía esta parte y él viene a responder hacia la iglesia por algunos errores que estaban habiendo. Había un grupo que posteriormente, un poco de tiempo después, serían conocidos como gnósticos. ¿Qué es lo que este grupo enseñaba? Enseñaba varias cosas. Una de ellas, que Jesús no vino en carne, y eso ya lo hablamos la semana pasada en los primeros 4 versículos. Jesús no vino en carne. La segunda cosa, ellos afirmaban tener una comunión espiritual con Dios sin importar la conducta moral. Ellos decían, nosotros tenemos comunión espiritual con Dios. No importa que nuestra vida moral diga otra cosa. Ellos enseñaban esto, que no es importante, ¿verdad?, nuestra conducta en esta tierra. Y eso es incorrecto, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios enseña. Otra cosa que enseñaban, ellos creían poseer una luz especial o conocimiento superior. De ahí viene
el nombre de este grupo de gnósticos, viene de gnosis, de conocer, de conocimiento. Ellos creían tener una iluminación especial, ¿sí? Ellos creían tener esta parte diferente, pero su vida no mostraba santidad. Su vida no mostraba una consagración a Dios. Pero ellos creían tener un entendimiento superior. ¿Qué otra cosa? Algunos de ellos decían que no tenían pecado, ¿sí? Algunos de ellos decían, no, yo no tengo pecado, ¿sí? Soy libre de todo pecado, yo no peco, ¿sí? Y era una aseveración que ellos hacían, ¿sí? Ahora, todo eso, la palabra de Dios nos enseña que no es de esa manera. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la pregunta es, ¿realmente esto? ¿Y a mí qué tanto me puede importar lo que un grupo en aquel tiempo, en el primer siglo, enseñaba, creía, decía, vivía? ¿Sí? Podemos pensar que no nos debería importar, pero hermano, es más vigente que nunca. Hoy en día, a lo mejor usted no se mete a un grupo llamado gnóstico, o no hay una corriente de gnosticismo entre nosotros, ¿verdad? Como tal. Pero esto que acabo de leer, hermano, sigue apareciendo dentro de la iglesia. Cosas como ¿qué? Cosas como que podemos tener comunión espiritual con Dios sin importar nuestra conducta moral. Es decir, no importa, ¿verdad?, cómo yo me conduzca en la vida, ¿sí? Y si tú te atreves a cuestionar mi moralidad, yo te puedo decir, oye, eso no importa, lo que importa es el espíritu, ¿verdad?, conectado con Dios. No, hermanos, ¿sí? La Biblia me enseña que no, pero hay personas que piensan que no hay problema. ¿Qué otra cosa? Ellos creían tener una luz especial o un conocimiento superior. Hoy en día no hay personas así dentro de las iglesias. No hay personas, a lo mejor dentro de la iglesia, entre comillas, ¿no? Personas que no asisten a ninguna congregación. ¿Por qué? Porque dicen a lo mejor, no, es que eso es religiosidad, mi comunión, mi relación con Dios. Dios me habla a mí directamente. Yo no necesito congregarme, ¿sí? No, tú entiendes de una manera, pero es que tú todavía estás como muy nuevo, ¿verdad?, en el Señor. Dios a mí me ha dado revelación de otras cosas. Y de repente sienten que tienen una revelación especial, superior. Sienten esta superioridad en cuanto a la revelación, a la luz de las Escrituras, pero su vida no se vive con una vida en santidad, de consagración a Dios, ¿sí? Santidad ya no se usa, ¿no? O es por lo menos la idea. Dígame si no pasa eso, hermano, que algunos dicen, yo no tengo pecado, ¿sí? Aún el día de hoy podemos ver personas que dicen, es que yo no tengo pecado, yo no peco, ¿sí? Yo ya fui salvo, Dios me hizo libre, yo ya no peco, ¿sí? Personas pueden creer esto el día de hoy, por lo tanto sí es importante. El apóstol Juan habla en esta carta y él no va directo, ¿verdad?, a decir, hoy le quiero hablar a los que están en esta corriente, ¿verdad? No. Él comienza por la inspiración y la guía del Espíritu Santo a hacer lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios? Antes o ante cualquier situación o problema, lo primero, establecer un fundamento teológico necesario. Yo sé que la palabra teológico suena muy rimbombante, ¿verdad? Pero debemos establecer un fundamento teológico. ¿Qué es esto? A la luz de las Escrituras, a la luz de lo que Dios ha dicho. Otra vez, acabo de decir ahorita que Dios siempre va a respaldar lo que Él ha dicho y no está obligado a respaldar lo que Él no ha dicho, ¿sí? De ahí la importancia de conocer qué es lo que Dios ha dicho. Y Juan hace esto. Él dice, ok, antes de tratar el asunto o el problema, ¿sí?, Juan no llega y decir, oye, tú dices que puedes vivir como te dé la gana y aún así tener esta revelación espiritual y que no pasa nada y que todo está bien, ¿sí? Pero yo digo que no, yo digo que sí tienes que vivir en santidad, sí tienes que procurar tu comunión con Dios y conocerle a Él para poder vivir de esta manera. Si Juan lo hace de esa manera, se vuelve una pelea de argumentos. Solamente, pues es lo que tú opinas, Juan, pero yo opino otra cosa, ¿verdad?, diría el otro hermano. Por eso Juan hace esto. Él establece un fundamento y a partir de este fundamento, él nos enseña algo
increíblemente impresionante de la palabra de Dios para nuestra vida. Él habla y él dice, fíjense lo que dice el versículo número 5. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje, hermano? ¿Cuál es ese mensaje? Dios es luz y no hay ninguna ningunas tinieblas en él. Esa es una verdad teológica y profunda, ¿sí? Dios es luz, ¿sí? La segunda parte de y no hay ningunas tinieblas en él es simple y sencillamente el refuerzo de la verdad que acaba de sembrar Juan, que es Dios es luz. Dios es luz, ¿sí? Esa sencilla frase, esa frase simple es una verdad tan profunda que revela muchas cosas para nuestra vida. Y es el fundamento para venir y echar por el suelo todo aquello que se estaba levantando, lo que acabo de mencionar en la iglesia. ¿Pero cómo? ¿Sí? Por eso me impresiona a mí cuando yo voy a Primera de Juan o a los escritos de Juan. Juan aparentemente es uno de los evangelios o son unas de las cartas sencillas, habla del amor, habla de cosas muy simples si tú quieres, pero la verdad es que Juan habla de verdades muy profundas, ¿sí? Verdades que se encarga de desarrollar en sus escritos, pero que tiene que ver con muchas implicaciones en nuestra vida. Y él, por inspiración del Espíritu Santo, viene y establece este fundamento. Dios es luz. Y hoy yo quiero que tú salgas de ese lugar entendiendo este fundamento. Dios es luz. Comenzaba yo con una historia acerca de qué ocurre cuando no hay luz. Cuando no hay luz, hay cosas que comienzan a ocurrir en nuestra vida. Podemos tropezar, podemos caer, podemos lastimarnos, ¿sí? La luz tiene particularidades, ¿sí? Muy propias de la luz. Por eso Dios habla y dice que Él es luz, ¿sí? Él es la fuente de luz. Y ahora, ¿cómo esto representa a Dios? Porque la santidad de Dios, la santidad moral de Dios, viene a ser reflejada como la luz. Es decir, en Él no hay tinieblas, ¿sí? Ninguna sombra de pecado. Dios no es como nosotros. Dios no tiene ninguna sombra de pecado. No hay algo en Él que tenga o contenga pecado. Él no toca el pecado. Él no puede pecar. De hecho, esa frase que acabo de decir, hay muchos que dicen, oye, si Dios es todopoderoso, Dios puede hacer lo que sea, entonces Dios puede pecar. Y si tú respondes, no puede pecar, entonces no puede hacer lo que sea, ¿verdad? Cosas por el estilo, que esa es una tontería filosófica, pero que algunos la toman muy en serio, hermano. Pero Dios no puede pecar, porque Él es luz, porque en Él no hay ninguna sombra de tinieblas ni de variación. ¿Qué otra cosa vemos a partir de la luz? Que Él es una verdad absoluta. La luz revela lo que hay realmente. Cuando tú enciendes una luz, se puede ver lo que hay en realidad. Mientras no amanece, mientras no sale el sol, mientras no tienes una fuente de iluminación, las cosas no se ven con claridad. Pero cuando la luz viene, cuando tú enciendes la luz, cuando tú enciendes una lámpara, cuando sale el sol, esa luz, esa fuente de iluminación, da claridad en todo. ¿Y cómo refleja Dios eso? Él es una verdad absoluta. La verdad de Dios viene a iluminar la realidad en el universo entero y en la vida del ser humano, ¿sí? Eso es parte de lo que significa que Él es luz. Y tercera cosa, ¿cómo se revela esa luz? En una revelación salvadora, pues se revela en que Dios se ha dado a conocer en Cristo como la luz del mundo, ¿sí? Cuando habla de que Él es luz, esa realidad de que Él es luz es una realidad salvadora para nosotros. Porque en esa luz del Evangelio nosotros podemos ver nuestro pecado, pero podemos obtener redención eterna. De eso habla cuando dice que es luz. Y quiero que hoy veamos algunas implicaciones. Porque Juan no solo está describiendo un atributo de Dios, ¿sí?, sino su esencia moral. Dios está describiendo su esencia moral y reveladora. Todo lo que está en Él se vuelve visible, transparente y verdadero, ¿sí? Y hoy vamos a ver tres cosas en este pasaje. Encontré
tres cosas y quiero compartir estos tres verbos, tres acciones que vienen descritas en estos pocos versículos que tienen que ver con esta realidad. Si Dios es luz, entonces estas tres cosas tienen que ocurrir en nuestra vida. Versículo número 6 y versículo número 7. ¿Qué dice ahí? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos, en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, primer palabra o primer verbo que encontramos aquí. ¿Me ayudan con una botellita con agua, porfa? Es que no la subí. La primera cosa que nosotros encontramos aquí es el verbo andar, ¿sí? Andar. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿sí? Si tenemos comunión con Él, nosotros entonces, por lo tanto, si tenemos comunión con Dios, vamos a andar. El error, lo que ellos decían, podemos tener comunión con Dios aunque vivamos en pecado, ¿sí? Eso era básicamente lo que ellos decían. Pero la respuesta es que la comunión se evidencia en el estilo de vida. Andar en luz es vivir en coherencia con su naturaleza, ¿sí? Que nosotros andemos en luz, estamos hablando de que nosotros debemos conducirnos, caminar en lo que Él es. Esa es la luz de Cristo en nosotros. Esa es la luz de Dios para este mundo. Eso es lo que ilumina nuestro corazón. Nosotros somos llamados a caminar en esta luz. Fíjate, es bien interesante. Cuando yo leo este pasaje, yo me doy cuenta que este andar, si andamos, no está hablando de una verdad o de un verbo solamente del presente, sino está hablando de un verbo que es continuo, que está de manera constante renovándose. Es decir, no significa de solamente un periodo de mi vida, sino está hablando de una realidad constante y dinámica en mi vida. Andar en luz no es solamente la condición de una declaración de un día. Andar en luz o andar en tinieblas, ese verbo andar, ¿sí?, significa algo que es continuo y que es constante en nuestra vida. Algo que me puede llevar a mí a... Gracias. Algo que me puede llevar a mí, no solamente por una situación momentánea. Cuando hablamos de andar en tinieblas, no está hablando de que pecamos en algún momento, ¿verdad? O de algún desliz momentáneo. Está hablando de algo constante en nuestra vida, de pecado constante en nuestra vida. Eso es andar en tinieblas. Pero también cuando habla de andar en luz, no está hablando de que un día a la semana hacemos algo bueno, ¿verdad? O que esporádicamente hacemos algo que es loable, que algo que se parece al Señor. No, estamos hablando de un estilo de vida. Estamos hablando de una decisión personal y cotidiana de andar en la luz del Señor, de andar conforme a lo que Él ha dicho. Es decir, no son decisiones aisladas, hermano. Es una decisión constante, caminar constantemente en la luz del Evangelio, conforme a quién es Él. Si Él ha alumbrado mi vida, si luz ha venido a mi vida, entonces mi manera de caminar, mi manera de conducirme, cada día será conforme al Señor. No algo que saco solamente en Semana Santa, ¿verdad? Bueno, aunque la mayoría de la gente no celebra mucho en Semana Santa, ¿verdad? Solamente va de campamento, que no está mal, pero a lo mejor Navidad, ¿verdad? No solamente es acordarse del Señor en Navidad o en domingo siquiera, es vivir y decidir vivir cada día, cada decisión, cada conversación, cada pensamiento debe hacerse bajo la luz de su presencia. Eso, hermano, nos da comunión verdadera. El nosotros andar en la luz del Evangelio nos va a dar comunión con Dios, ¿sí? Nos va a dar cercanía con Dios. Eso es lo primero que me va a dar, comunión con Dios. Pero ¿qué dice también? Que esa comunión se expresa alrededor, entre nosotros.
¿Por qué razón no hay comunión entre nosotros en ocasiones? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay chismes? ¿Por qué hay dificultades? Por no caminar en la luz del Señor. ¿Por qué? Yo voy a tener problemas con alguien cuando soy movido por la envidia. Voy a tener problemas con los demás cuando soy movido por la mentira. Voy a tener problemas con los demás cuando soy movido por el egoísmo. Voy a tener problemas con los demás cuando no sé perdonar, ¿sí? Y cuando no sé pedir perdón. Hay dos cosas, de verdad, dos acciones súper importantes. Una es perdonar y es difícil, ¿sí? Es difícil, pero la más difícil es pedir perdón, ¿sí? Perdonar es muy difícil, pero pedir perdón creo yo que es más complicado. Pero cuando no caminamos en la luz de Cristo, en la luz del Evangelio, entonces nuestra vida corta esa comunión con Dios primeramente y por lo tanto también con los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Es necesario que cuando la luz de Cristo me ilumina, yo lo voy a reflejar en mi caminar. Regreso al ejemplo del inicio. Cuando yo voy caminando por un camino, por difícil que este sea, pero voy a mitad de la noche y no hay luz, mi caminar será muy lento y mi caminar será muy torpe y me tropezaré y me puedo lastimar y puedo lastimar a otros y me puedo quedar parado ahí, ¿verdad? Inmóvil del miedo porque no sé qué es lo que debo hacer. Recuerdo en esa ocasión, ¿verdad? Que reciente habían visto algunos pumas en la zona y a uno de los muchachos que iba conmigo, cualquier ruido que oía de las ramas, de las hojas en el monte, ¿verdad? Volteaba rápidamente y se le afiguraba que andaba por ahí un puma, un león o no sé, un oso iba a salir, aunque no haya osos por acá, ¿verdad? Pero él oía y oía casi dinosaurios caminando, ¿no? Cuando se iluminaba, nos dábamos cuenta que era una cachorada. La luz viene a modificar nuestro andar. Si te ha iluminado la luz de Cristo, cambia tu manera de conducirte día a día. No en un momento, sino de manera constante, ¿sí? Si lo que hay en ti es tinieblas, cambia tu manera de conducirte. Tropezarás, te equivocarás, ¿verdad? Te empeñarás en aquello, te lastimarás y lastimarás a otros, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la luz venga a tu vida. Entonces, primera cosa que vemos que es el fruto de la luz es nuestro andar. Cambiamos nuestro andar de una manera constante y continua. La siguiente acción que vemos aquí está en el versículo número 9. Y el versículo número 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados. ¿Cuál es el error que había en aquel tiempo y que hay el día de hoy? Es decir, pues yo no tengo pecado, ¿verdad? Les decía el viernes, y lo he dicho otras veces, pero el viernes les decía a los hombres, ¿no? Les decía, ¿sabes? Hay una manera de pedir perdón que lejos de ser una pedida de perdón, es una ofensa bien grande y yo la considero así, ¿sí? Que es cuando llegamos con alguien a pedirle perdón y le decimos, mira, pues si en algo te he ofendido, pues perdóname, ¿no? Pues que estemos bien. Suena que estoy pidiendo perdón, ¿verdad? Suena como que estoy yendo y diciéndole a la otra persona con humildad, ¿verdad? Llegar y puedo poner carita cristiana, ¿verdad? De humildad. Pues si en algo te he ofendido, si algo te he lastimado, pues te pido perdón. No, por eso. Hermano, eso es un insulto. ¿Por qué? Porque usted llega y usted dice, en realidad usted está diciendo, pues mira, yo no veo en qué te insulté, ni por qué te ofendiste, has de ser muy delicado tal vez, no alcanzo a ver nada de eso, pero si tú dices que yo te ofendí, que yo hice tal cosa, pues perdóname, ¿verdad? ¿Usted cree que eso? Digo, no lo decimos así, pero eso es lo que estamos proyectando cuando nosotros decimos, si en algo te he ofendido, pues perdóname, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando nosotros confesamos, ¿sí? Confesamos nuestra falta, ¿sí? Si nosotros no hemos reconocido nuestra falta, no podemos pedir perdón.
No podemos pedir perdón. Si tú no has visto tu pecado, si tú no te has dado cuenta que eso que tú estás haciendo, que eso que tú estás practicando, que esa manera de vivir está mal, lastima, ofende a Dios y lastima a tu prójimo. Si tú no has visto eso, hermano, es imposible que puedas confesar tu pecado. Puedes hablar nada más, pero no va a haber una confesión que viene desde el interior. Pero el día que nosotros nos damos cuenta y reconocemos nuestra falta, hermano, ese día la cosa cambia. Caminar en la luz implica reconocer continuamente nuestra necesidad del perdón. Otra vez, este verbo en el original está en un sentido continuo. Está hablando de pedir perdón, ¿sí? De confesar continuamente. No está hablando del día que recibí a Cristo, ¿verdad? Repiten conmigo: Señor, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. No estoy hablando de esa oración que tal vez hiciste un día hace mucho tiempo, ¿sí? Estoy hablando de cada día, ¿sí? De cada día. Nosotros vamos y encontramos esta verdad, ¿sí? Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en nuestra vida, si la luz de Cristo ha venido sobre nosotros, vamos a caminar diferente. Y si esa luz está sobre nosotros y empezamos a caminar conforme a la realidad divina, entonces nos vamos a dar cuenta de nuestros pecados, de nuestros errores. Y entonces puedo yo confesar mis pecados. Puedo yo hablar con esta sinceridad y decir: perdón, ¿por qué he pecado? ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? ¿Se acuerda usted de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerda de aquel hijo que fue y gastó todo lo que tenía? Y cuando tocó el fondo, este hijo, él habló, antes de irse fue grosero, a más no poder con su papá. Fue grosero, fue altanero, exigió algo que no tenía derecho a exigir y aún así el papá le dio una parte de dinero. Y él se fue a malgastarlo y él sentía que estaba viviendo la vida soñada, ¿verdad? Él se encontró en una provincia muy lejana, ¿sí? Se apartó de su padre y se fue a una provincia muy lejana y en aquel lugar él empezó a disipar todos los bienes de su padre. Él empezó a tirar su dinero hasta el momento y andaba de parranda y rodeado de amigos, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se le acabó el dinero. Porque sí sabías, ¿verdad? Que en esta tierra de pronto tienes amigos mientras tengas dinero, ¿verdad? Mientras tengas para pagar, ¿sí? Ahí te llueven los amigos, se acerca la gente que está interesada en andar alrededor de ti. Pero el día que se quedó sin nada, ese día tocó fondo. Él tuvo que ir a buscar trabajo para poder comer siquiera, hermano. Y en ese lugar, él se da cuenta de algo. Él reflexiona en algo y se da cuenta de una realidad. Él dice: creo que la regué. Creo que algo lo hice inmensamente mal, ¿sí? Él dice: ¿por qué estoy aquí? En la casa de mi padre, hasta el más insignificante trabajador, hasta el de más bajo rango, le va mejor de lo que me está yendo a mí. Creo que mi papá tenía razón, ¿sí? Y ahí hay de dos en el momento que mira eso, ¿sí? Si anda en tinieblas, lo que va a pasar es que va a decir: ¿por qué no me da más dinero mi papá? ¿Verdad? Qué mal hombre, ¿verdad? ¿Por qué no averigua dónde estoy y me manda más dinero? Fue muy poquito lo que me dio, ¿verdad? X cosa. Y se queda ahí hundido en su lodazal. Pero si andas en luz, si la luz de Cristo te ha iluminado, entonces algo va a ocurrir. Él dice: por lo tanto, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Él estaba reconociendo su condición. Y él regresa a su padre y habla con su padre, ¿sí? Aunque el padre no lo dejó terminar, ¿verdad? Él llega y él tenía ya en mente lo que iba a decir, porque genuinamente se había arrepentido y había reconocido su error. Ahora, confesar, ¿sí? Confesar atenta contra nuestro orgullo. Confesar, reconocer, ¿sí? Atenta contra nuestro orgullo. Cuando tú vas y dices: mira, pues sí
Sí te pegué 3 golpes, ¿verdad? Sí te agarré patadas en el suelo, ¿verdad? Pero es que también, ¿para qué me buscas, verdad? Si ya me conoces. ¿Tú crees que eso es una disculpa? ¿Tú crees que eso es un reconocimiento? No, hermano, eso es una justificación, ¿sí? Confesar, ¿sí?, tiene que ver con exponer nuestro corazón a la luz para que eso que está distorsionado en tinieblas ya no esté en tinieblas y entonces venga un efecto a mi vida. Caminar en la luz implica reconocer continuamente nuestra necesidad de perdón, continuamente. Hermano, no hay cabida para decir, no, yo ya le pedí perdón a Dios hace no sé cuántos años, ¿verdad? Y yo ya, listo, todo bien. No, cada día, cuando yo me acerco al Señor, me doy cuenta de mi vida. ¿Sabías? Mira, cuando llegamos a Cristo, yo no sé quién haya tenido una experiencia similar, pero cuando llegamos a Cristo, de pronto hay pecados en nuestra vida. Hay situaciones en nuestra vida que son evidentes. A lo mejor alguien llegó del alcoholismo y esa persona, algo que marcaba mucho su vida era el alcoholismo, ¿sí? O eran las drogas, o era el juego, o eran, no sé, alguna cosa de este tipo, ¿verdad? O era el mal carácter, ¿verdad? Tal vez. Era violento el tipo, el hombre era, híjole, qué bárbaro, ¿no? Siempre, cuando hablo de hombres violentos, me acuerdo de nuestro hermano Maximino, ¿verdad? Cómo él le tenían miedo, hermano, y tenían razón de tenerle miedo. Si era violento, si era de cuidado, hermano, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se encontró con Cristo, ¿sí? Cuando se encuentra con Cristo, Dios despierta y cambia en él tantas cosas. Tuvo que vencer su orgullo y pedir perdón a mucha gente, ¿sí?, para la gloria de Dios. Dios despertó en él cosas que él no sabía. Él estaba fascinado, me compartía él de repente, oiga, pastor, ahora hago cosas que no sabía que antes podía hacer. Mire, te pongo algo muy sencillo. De repente él empezó a agarrar su navaja y empezó a hacer de madera unas lanchitas, ¿verdad? Muy bonitas, ¿sí? Y él las hacía unas pequeñas pangas ahí con detalle y todo. Empezaba a esculpir madera, troncos. Él veía, me regaló un tronco donde él esculpió unas manos, puso un versículo. Cosas que él no hacía. ¿Por qué? Pues eso no era de hombre, ¿verdad? Pero Dios vino y trató con su corazón. Y ahora él tenía compasión. Porque la luz del evangelio había llegado a su vida, ¿sí? La luz del evangelio, ¿sí?, viene y nos hace reconocer nuestra condición y confesar, ¿sí? Cuando hablamos de esto, hablamos de confesar. Nosotros necesitamos dejar a un lado o vencer nuestro orgullo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, versículo 13? Proverbios capítulo 28, versículo número 13. Dice, el que encubre su pecado, ¿qué pasa con él? No prosperará. ¿Pero qué? Mas el que lo confiese y se aparta, ¿verdad? El que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios, ¿sí? Alcanzará la gracia de Dios, ¿sí? Qué importante la confesión. Qué importante el reconocer de corazón. No una confesión mecánica. Estamos hablando de algo que viene desde el interior, ¿sí? Entonces, primero, andar en luz. Si la luz del evangelio, luz es la esencia de Dios. Si Dios te ha iluminado la vida con el regalo del evangelio, entonces cambian 3 cosas. La primera, andar. Tu andar cambia. Tu manera de caminar cambia, ¿sí? Tu manera de conducirte en lo cotidiano cambia, ¿sí? Ahora andamos de una manera diferente. Y si andamos de una manera diferente, entonces ahora nosotros somos capaces de confesar nuestro pecado continuamente, ¿sí? Cada vez que tú te desvías del camino, tú confiesas tu pecado, ¿sí?, delante de Dios o tal vez delante de tu hermano, porque tal vez lo ofendiste a él, ¿sí? Pero vamos de esa manera. Y tercer cosa que viene ahí, versículo 7 y versículo 9. ¿Qué dice el 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aparece un verbo, el verbo limpiar, ¿sí? Versículo 9 dice,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Limpiarnos de toda maldad. El tercer verbo, la tercera acción que encuentro en ese lugar es el verbo limpiar. ¿Sí? Limpiar. Y aparece en estos dos versículos con dos implicaciones. ¿Cuál es el error que ellos levantaban en ese tiempo? El error es que ellos decían, no necesitamos purificación porque ya somos espiritualmente superiores. ¿Sí? Y ellos decían, no, yo ya estoy en otro nivel, hermano. ¿Sí? Tú te atoras, ¿verdad?, en que si hay que celebrar el Halloween o no, ¿verdad? Yo ya estoy en otro nivel, ¿no? Y esa era la presunción, hermano, de ellos. No del Halloween, ¿verdad? Pero de muchas cuestiones. Ellos se sentían superiores y ellos decían, yo no necesito purificación porque la carne es mala, pero el espíritu está con Cristo, está con Dios, ¿verdad? Así es que no hay problema. Y ellos hablaban de eso. Pero la respuesta es que la sangre de Cristo actúa de manera constante. No hay pureza sin dependencia de su gracia. No hay pureza sin dependencia de su gracia. El que Dios te haya perdonado tus pecados, el que tú puedas vivir de una manera diferente, no quita la necesidad que tú tienes cada día de depender de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Sí? No quita en nada esa dependencia. Al contrario, nos volvemos más dependientes. Tal vez al principio nosotros veíamos pecados bien marcados en nuestra vida, pero si tú has perseverado en el camino de Cristo, a lo mejor tú dices, ya no soy lo que era, ya no soy un ladrón, ya no soy un mentiroso, ya no soy un hombre peleonero, ya no soy lo que haya sido, que era como distintivo, tal vez en tu vida del pecado. A lo mejor ya no eres eso, pero te has dado cuenta cómo en nuestro caminar con el Señor de pronto nos afligen cosas que antes ni se nos ocurría, que antes ni nos dábamos cuenta que existían en nuestra vida. Antes decíamos, a mí que me quite, ¿verdad?, lo mal hablado, ¿sí? Que me quite lo violento al comunicarme. Y Dios te lo quitó. Pero de pronto hoy te das cuenta que a veces eres soberbio al hablar, ¿sí? Y Dios quiere tratar con eso. Y tal vez para los ojos de mucha gente eso es, pues es cualquier cosita. Pero tú estás expuesto delante de la luz de Cristo y entonces aquello cala bien hondo, ¿sí? Tú hablaste, a lo mejor hablaste un poco más golpeado. No fuiste grosero, no llegaste a violencia física, pero tu manera de expresarte fue sin nada de tacto, sin nada de amor para con otros. Y eso te trae de cabeza, ¿verdad? Porque adentro de ti tratas de autojustificarte y no puedes hasta que el Señor viene, te ilumina y dice, necesitas ir y pedirle perdón. ¿Sí? Eso pasa, hermano. Así vivimos. ¿Sí? Cada vez somos más expuestos a la luz del Señor y mucho más nos damos cuenta de nuestra necesidad que tenemos nosotros de dependencia de Él. Hay una limpieza constante que Dios está buscando, que viene en el versículo 7, que es esta limpieza para tener comunión con Dios. Una de las cosas que hace el pecado es que rompe nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros pecamos, empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Empezamos a dejar de disfrutar nuestra relación con Dios. Eso causa el pecado. ¿Sí? Entonces, el pecado en nuestra vida va a venir a romper la comunión con Dios y también la comunión con nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces comienza a dominarnos el orgullo, comienza a dominarnos nuestras propias ideas, comienzan a dominarnos otras cosas. Pero una de las cosas de la limpieza que habla aquí, versículo 7, es una limpieza constante para comunión. ¿Sí? Esa limpieza que nos permite a nosotros tener comunión con Dios. Pero luego el versículo 9 habla de otra limpieza, es el mismo verbo, pero tiene otra connotación, y es una limpieza puntual, ¿sí? De cuestiones, de pecados que necesitan ser confesados. Es el fruto de haber confesado nuestros pecados, que la sangre de Cristo no solamente nos limpió, sino que nos sigue limpiando el día de hoy. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Jesús habló con sus discípulos y les dijo, ¿verdad? En aquel tiempo que conocemos como la última cena. ¿Sí? Cuando Él está ahí, mientras sus discípulos están discutiendo entre ellos y peleando por quién sería el mayor cuando Jesús ya no estuviera,
pero Jesús seguía ahí. Pero ellos estaban discutiendo de eso, ¿verdad? San Pedro, ¿verdad? Y San Juan y todos los santos que estaban ahí en la última cena. ¿Sí? San Judas también. Estaban discutiendo quién iba a ser el principal cuando Jesús ya no estuviera. ¿Sí? En ese cuadro de la última cena. Cuando Jesús está abriendo el corazón. Cuando Jesús está entregando cosas tan importantes. Ellos estaban peleando por esas cosas. Es raro, pero eso estaba pasando. Eso nos pasa muchas veces. ¿Qué hizo Jesús? Él tomó un recipiente con agua, se ciñó una toalla y se acercó a cada uno de ellos para lavarles los pies. ¿Recuerda usted ese cuadro? ¿Y Pedro qué le dice? No, maestro, mira, te respeto tanto que a mí no me vas a lavar los pies. O sea, ¿cómo crees? Siento que es una humillación para ti, ¿no? Si tú eres el maestro, yo te debería de lavar los pies a ti. Y Jesús les dice algo que es importantísimo. Dice, si yo no te lavo los pies, si yo no les lavo los pies, no pueden tener parte conmigo, ¿sí? Y entonces Pedro dice, no, entonces báñame, no me laves los pies nomás, báñame, ¿no? Y Jesús le dice, no, Pedro, tampoco. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo he hablado a ustedes, ¿sí? Solamente les es necesario lavarse los pies porque nos ensuciamos al caminar. Es lo mismo que Juan está hablándonos aquí cuando habla de esta limpieza. Hay dos acepciones de la palabra limpieza. La primera es esta limpieza que nosotros tenemos por la palabra que Dios habla en nuestra vida. Esta comunión que tenemos nosotros por el tiempo que pasamos de oración, de meditación en su palabra. Mientras estamos buscando al Señor, eso nos ayuda y nos mantiene limpios, ¿sí? Y necesitamos guardar esa limpieza, mantenernos en esa comunión con Dios. Pero hay una segunda limpieza que viene como fruto de la confesión. En el camino, Jesús dijo, hay que lavar los pies, porque sí, ellos pueden estar limpios, pero en un camino polvoso en medio del desierto, ¿verdad? En el calor del día, los pies se llenan de tierra, de lodo y de suciedad de todo tipo. Nosotros nos ensuciamos constantemente conforme vamos caminando y debemos limpiar nuestros pies. Aquello que se ensucia con el andar cotidiano, hermano. Caminar en esta tierra en ocasiones nos saca el tapón, ¿verdad? En ocasiones nos inclina a ciertas cosas. Esas cosas necesitamos confesar y Jesús viene a limpiar aquello y darnos salvación por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Entonces nos enseña esta parte. La sangre de Cristo no se secó en el pasado. La sangre de Cristo sigue fluyendo para el perdón de los pecados en el presente. Él nos ha dado salvación, pero Él nos sigue limpiando el día de hoy. Hay una diferencia entre andar, es decir, practicar las obras de tinieblas, es decir, una vida sin los principios del Evangelio, y andar en la luz del Evangelio de Cristo, ¿sí? Pero aún andando en la luz del Evangelio, habremos de tropezar y habremos de pecar en ocasiones. No igual que si anduviéramos en tinieblas, no como la práctica constante, no con una conciencia de no pasa nada, de no te asustes, hermano, ¿verdad? No en esa conciencia, hermano, sino en un corazón que quiere agradar al Señor y que corre a la gracia de Dios para el perdón y limpieza de sus pecados. Eso es de lo que Juan está hablando en esta pequeña frase, ¿sí? Caminar en la luz no significa que nunca vayamos a tropezar, sino que significa no escondernos cuando la luz revela lo que hay en nuestro interior, ¿sí? Andar en la luz significa eso, hermano. Usted y yo no somos perfectos. Usted y yo no estamos ya terminados. Seguimos en el proceso, pero nuestra vida ha cambiado. 3 aspectos, 3 verbos que aparecen ahí. El primero que dijimos son los efectos de la luz, hermano. El primero, andar en la luz. Nuestro diario vivir, nuestra forma de conducirnos tiene que cambiar si andamos en la luz de Cristo. Número 2, ¿qué otra cosa viene? La confesión. Eso tiene que ver con la condición humilde de nuestro corazón y con el reconocimiento. El Espíritu Santo vino, ¿para qué? Para darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, una obra del Espíritu Santo es hacernos conscientes de nuestro pecado. Si andamos en la luz, confesamos nuestro pecado para ser cambiados. Y número 3,
limpiar. Si nosotros caminamos en la luz del Evangelio, nuestra vida ha de tener comunión con Dios y nuestra vida ha de ser limpiada cada día por la sangre de Cristo. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Yo quiero invitarte a que en esta tarde tú puedas venir y meditar un momento en el Señor y pensar en esto. Si Él me ha dado a mí salvación, si el Evangelio ha venido a mi vida, ¿estoy caminando, estoy andando como el Evangelio me enseña? ¿O ni siquiera conozco lo que Dios dice acerca de cómo debo vivir? Mira, si tú te acercas al Señor y meditas en esto, tal vez vas a encontrar que hay áreas en tu vida las cuales tú has dejado que oscuridad haya en ellas. No las has traído delante del Señor. Las vives a tu manera, las vives según tus conceptos. Pues hoy es un buen día para venir y acercarte a la luz del Evangelio y pedirle al Señor que Él venga y trabaje en tu corazón. Que hoy puedas presentarte delante de Él y confesar. ¿Sí? Confesar es hablar, hermano. Confesar no es solamente meditar, pensar. Confesar es verbalizar aquello que está en nuestro corazón. Si te das cuenta que hay algo que está mal, todo aquel que confesare sus pecados delante del Señor serán perdonados, hermano. ¿Sí? Y tercero, permite que su palabra limpie tu vida y limpie tu caminar y tu condición. Amén. Señor amado, venimos delante de tu presencia, Dios, y reconocemos, Señor, que hemos pecado tantas veces, Señor, en contra de ti. Hoy te pido, amado Espíritu Santo, hazme consciente, Señor, de aquellas cosas en las cuales de forma voluntaria, Señor, yo he estado caminando o perseverando, pero que no te agradan a ti, Señor. Aquellas cosas que tal vez te ofenden, a lo mejor prácticas del pasado, a lo mejor estilo de vida, Señor, que para mí tal vez era lo cotidiano, pero que hoy tú me enseñas, Dios, que no son lo que tú quieres, Dios. Cosas que impiden el tener comunión contigo, Dios. Cosas que afectan la comunión con mis hermanos. Hoy vengo delante de ti, Señor, Dios, y te digo, Dios, perdóname, Señor, de mi pecado. Perdóname, Señor, Dios, de mi necedad, Señor, al caminar. Perdóname, Señor, si no he rendido toda mi vida a tus pies, que lo he hecho tal vez en palabra, pero que en obra, Señor, en el día a día hay cosas que no he rendido delante de ti todavía. Trae, Señor, luz a mi alma para alcanzar a ver cada una de estas cosas y presentarlas delante de ti, Señor, para sanidad, para salvación, Señor, para limpieza, Dios, en tu presencia. Amado Espíritu Santo, dirige nuestra vida, Señor Dios, conforme a tu voluntad, Dios. Te lo pedimos, Señor Dios, en el nombre de Jesús, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor Dios. Ven, amado Dios, y haz tu obra, Señor, en nosotros. En el nombre de Cristo, Señor. Aleluya.